Estamos en el curso de Juegos de Olfato y en la lección de hoy vamos a hablar de la teoría del olor. Sé que estáis esperando con muchas ganas los ejercicios prácticos, pero creo que es fundamental que sepáis lo que hay detrás de todos los juegos que hacemos, sepáis bien la teoría, porque no quiero que imitéis los ejercicios, sino quiero que sepáis perfectamente lo que estáis haciendo y lo que está percibiendo vuestro perro y lo que estáis provocando según lo que hagáis en cada momento, con, por ejemplo, si escondemos un objeto o ponemos comida o lo que sea, ¿vale? Realmente quiero que sepáis qué hay detrás. Ya sabéis que no quiero que os quedéis en la superficie, sino que quiero que veáis realmente todo. Entonces, primero de todo vamos a ver qué son las sustancias, vamos a hablar un poco de la química, ¿vale? Vamos a hacer ahí un poco de clase de ciencias y luego vamos a ver también cómo se comporta esa sustancia dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, y luego hablaremos cómo afectan los factores atmosféricos al olor. Luego os hablaré en más profundidad del cono de olor, ¿vale? Ya veréis lo que es, y luego os pondré un vídeo, ¿vale? Que, bueno, le he puesto sabe cuando llego a casa, porque bueno, eso es mucha gente, ¿no? Sabe, ostras, es que a tal hora mi perro ya está esperándome en la puerta. Pues vamos a hablar de eso, vamos a ver un vídeo, vamos a ver, bueno, que se ha hecho un pequeño experimento para ver si esto realmente es verdad o qué es lo que está pasando, si realmente son conscientes del tiempo o es más bien por otros factores. La verdad que está muy interesante. Vale, primero empezamos las sustancias químicas. Volvemos al colegio y hablamos de, bueno, que pueden estar en estado gaseoso, donde las moléculas están totalmente libres, ¿vale? Que sería este dibujito de aquí, seguro que os suena del colegio. Luego líquidos, sus moléculas tienen una cierta unión, pero carecen de estructura, ¿vale? Que está aquí. Y luego tenemos el sólido, donde sus moléculas están muy unidas formando estructuras estables, generalmente cristalinas, ¿vale? No vamos a entrar en profundidad, que eso ya sería otro tema, pero bueno, si a alguien le interesa más este tema, que sepáis que está la cristalografía, que lo estudié cuando hacía geología y la verdad que es un mundo, no diría apasionante porque a mí no me acabo de gustar porque hay mucha historia detrás, pero bueno, es interesante saber que cada una de las materias está distribuida de diferente manera, ¿vale? Y a niveles moleculares, bueno, es algo, va de los minerales, porque los minerales, si no lo sabíais, cada uno tiene una estructura diferente y es por eso que se muestran en diferentes formas y diferentes colores y así. Pero bueno, que no me enrollo con esto, que simplemente que supierais eso, ¿no? Cómo las sustancias se pueden mostrar de diferente manera y sus moléculas van a estar de una manera u otra. Esto va a afectar en el olor, porque no es lo mismo que las partículas se distribuyan libremente en el gas, de manera que se puedan distribuir, que estén en un sólido, ¿vale? El olor se va a distribuir diferente. Vamos a eso. Vale, ¿cómo se puede comportar una sustancia, ¿no? Ya hemos visto que pueden encontrarse en diferentes maneras y vamos a ver como diferentes opciones. Primero podemos tener sobre la superficie de la sustancia, es decir, que aquí tengamos la sustancia, ¿vale? Que está buscando y por la acción de la temperatura, la humedad y la presión se desprenden las moléculas, ¿vale? Imaginaros que nuestro perro tiene que buscar, yo qué sé, pues lo que sea, ¿no? Lo hemos puesto aquí. Y debido a las diferentes condiciones que decíamos, estas moléculas se han ido desprendiendo y han subido. Esto va a provocar que el olor no se encuentre a ras de, o sea, en el suelo, en la superficie del suelo, sino que esté más arriba, ¿vale? Y esto va a depender mucho, como luego veremos, de las condiciones atmosféricas. Luego podemos tener que las partículas olorosas se quedan sobre la superficie de la sustancia a distintas alturas en función de su peso. O sea, imaginemos, aquí tenemos el olor, hay algunas partículas que pesan menos y otras más, ¿vale? Y se quedan unas aquí y otras van haciendo como capas, ¿vale? Lo tenemos en la superficie, pero a ras, dijéramos, ¿vale? No como en este caso que ya se habían desprendido más arriba. Y luego tenemos las distintas condiciones ambientales, el viento, la humedad y la temperatura, pueden hacer que las partículas olorosas se difundan formando el cono de olor, ¿vale? Que os hablaba antes del cono de olor. Para que os hagáis una idea, esto lo explicaba muy bien Silvia también en el vídeo, no sé si lo llegamos a hablar o lo hablamos después, ya no me acuerdo, que es un poco como una olla a presión, ¿no? Tú estás con la olla a presión, está saliendo todo el vapor de agua, ¿vale? Y si os fijáis, cuando sale, no sale en línea recta, sino que sale haciendo así. Eso es el cono de olor, ¿vale? Realmente esas partículas están saliendo y debido a las condiciones atmosféricas, pues está haciendo ese cono. Si estamos en la cocina, que no hay viento y la temperatura más o menos es la misma y tal, pues claro, nuestro cono va a ser muy perfecto. Pero cuando estamos en condiciones exteriores, todo esto se va a ver afectado por lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Por el viento, la temperatura, la humedad, y todo eso va a hacer que el cono sea de una manera o de otra. Tenemos aquí las partículas y al haber viento, en este caso tenemos esta dirección, ¿vale?
pues, y en este sentido, dirección, para que os hagáis una idea, ahora lo veremos también, pero la dirección sería hacia dónde está yendo y el sentido está si está yendo hacia allí o hacia allí, ¿vale? Puede tener la misma dirección, pero tener diferentes sentidos. Entonces aquí tenemos esta dirección y la flechita es hacia arriba, ¿vale? Y fijaros pues que si aquí está el olor, se distribuye de esta manera. Y esto sería el cono de olor, ¿vale? Queda claro lo que es el cono de olor. El viento influye en la configuración de esta figura, pues su velocidad hará variar su longitud y anchura. ¿Sí? Lógico. A mayor velocidad del aire, el cono será más largo y estrecho, haciendo que el olor llegue más lejos, ¿vale? Por el contrario, con un viento suave, el cono será ancho y corto y el olor no llegará muy lejos de su origen. Es decir, si tenemos aquí lo que queremos encontrar, está soplando el viento, ¿vale? Hay mucho viento que que tiene eso, pues ¿qué pasará? Que el olor llegará mucho más lejos, ¿vale? Y se distribuirá más así. En cambio, si tenemos muy poquito viento y el olor está aquí, se va a quedar como muy concentrado, ¿vale? En el lugar donde esté. Qué técnico, nos estamos poniendo hoy. Me gusta. Yo disfruto mucho con esto. Vale, dice, entonces os digo, vale, aquí hemos visto diferentes circunstancias, ¿vale? Con viento, sin viento. Y luego decimos, si no hay viento, las partículas olorosas se distribuyen en el medio ambiente gracias al fenómeno de la difusión, ¿vale? Ay, que no sé por qué, siempre se me cuela aquí. Aquí, por ejemplo, lo vemos. Tenemos aquí las partículas olorosas y cómo se van distribuyendo, ¿vale? En función de todo eso. Es como si añadimos una gota de tinta en un vaso de agua, ¿sí? ¿Os hacéis una idea? Por ejemplo, tenemos agua, ponemos una gota de tinta y ¿qué pasa? Se distribuye. Pues con el olor en el aire también pasa lo mismo. Hay el olor y se distribuye. Las partículas olorosas, y luego tenemos otra circunstancia, ¿no? Las partículas olorosas pueden depositarse en distintas superficies, adherencia, esto ya entramos en química, ¿eh? No os voy a entrar en este detalle porque entonces es más rollo. Separarse en distintos fragmentos o unirse con otras, aquí lo tenemos, ¿vale? Podemos que se adhieran a una superficie, puede ser que se vayan separando o puede ser incluso que se vayan uniendo a otras. Para que veáis el olfato del perro cómo puede incluso discriminar todo esto, ¿eh? Es una pasada. Y luego tenemos estas condiciones, ¿no? Durante el día el sol calienta la tierra, ¿sí? Tenemos una alta temperatura, con lo cual las corrientes son ascendentes, ¿sí? Porque pesa menos y nos vamos para arriba. En cambio, por la noche, todo lo que pasa, que hay un enfriamiento del aire, provoca la baja de las partículas. Sí, la lluvia hace que se depositen las partículas, por eso después de la lluvia siempre hay un montón de olores que están en la superficie, porque todo lo que estaba arriba ha bajado abajo, con lo cual nuestros perros están ahí con un subidón de información que tienen que ir procesando, ¿vale? ¿Qué pasa además? Tú imagínate que llueve y luego además sale el sol, que esto pasa mucho ahora en primavera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si aumenta la temperatura, la humedad generada favorece la evaporación, la elevación de las partículas, con lo cual lo que había caído todo en la superficie ahora se eleva y se queda, depende a qué altura. Queda claro que cuando hablamos de día y de la noche lo que queremos decir es que aumenta o disminuye la temperatura, ¿vale? Consideramos que durante el día aumenta la temperatura y que durante la noche disminuye. Ocasionalmente, sobre todo en invierno, puede ocurrir que hay una inversión térmica, ¿vale? En donde el aire de las capas inferiores de la atmósfera es más frío que las capas superiores, ¿vale? En esas circunstancias el aire frío cercano al suelo, al ser más denso, no puede elevarse, ¿vale? Y es cuando nos queda ahí todas las partículas de olor concentradas. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, aquí es un poquito, ya os digo, simplemente lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Tanto de esta diapositiva como de esta, es que sepáis que el olor son partículas, que no es un olor junto, sino que se puede distribuir a lo largo de esto, que va a depender mucho de en qué condiciones estemos. Y bueno, y que sobre todo también tengáis en cuenta esto del cono de olor, ¿vale? Cómo el viento afecta a todo esto. Con que os quedéis con eso ya está. Yo os lo he hecho más extenso, ya sabéis que me gusta ahí meterme en berenjenales yo sola, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, factores atmosféricos que influyen en el olor. ¿Vale? Tenemos el aire, que el aire es ahora lo veremos, pero bueno, son los gases que hay en este momento. Luego tenemos corrientes de aire, ¿vale? Cuando este se va moviendo. Y luego tenemos el viento, que es el aire en movimiento. Tenemos la humedad, ¿vale? Que va a depender mucho de dónde estemos, de si ha llovido, si no ha llovido, de la temperatura también, ¿vale? Va a depender de muchas cosas. Y luego por último tenemos la temperatura como tal.
Vamos a verla una a una. Primero, el aire, ¿vale? Son los gases que forman la atmósfera de la Tierra, ¿vale? Está compuesto 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, 7% de vapor de agua y luego porciones muy pequeñas de ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases como el argón, criptón, neón, helio o metano, entre otros. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de una canción de Mecano, sí, soy de los 80, que habla de esto, ¿no? Que, bueno, no voy a cantar porque lo hago fatal, pero bueno, la canción habla de los gases que hay y está bien porque, bueno, yo en el colegio me acordaba por la canción. Luego tenemos las corrientes de aire. ¿Qué pasa? Cuando el sol calienta el suelo, este calienta el aire que está en contacto con él, el aire caliente tiende a subir, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este desplazamiento hace que se origine un espacio que es rellenado por el aire frío que rodea lo calentado, o sea que viene de por aquí, ¿vale? El aire a medida que sube se enfría y si tiene suficiente humedad se puede condensar generando las nubes, ¿vale? A medida que se enfría puede volver a bajar. Eso sería un poquito las corrientes de aire. Y claro, aquí pensar que también arrastraría a todas las partículas de olor que están en ese momento. Luego tenemos el viento, que realmente creo que es los que tenemos que tener más en cuenta, sobre todo cuando estamos haciendo juegos de olfato en el exterior, ¿vale? O sea, un día de mucho viento, que vaya ráfagas muy de esto, es complicado hacer este tipo de ejercicios. Y si los hacemos, tendremos que tenerlo en cuenta. Vale, como os decía, el viento es aire en movimiento. Los dos valores más importantes para conocer la difusión de un olor influidos por el viento son la dirección y la velocidad, ¿vale? La dirección sería hacia dónde está yendo, dijéramos, y luego la velocidad. En los trabajos de detección y los ejercicios de adiestramiento, lo importante es la dirección que tiene el viento en relación con la dirección de búsqueda. Es decir, no nos importa tanto hacia dónde está yendo el viento, sino si nos va a favorecer para la búsqueda o no. Es decir, si tenemos el foco aquí y el viento nos está yendo para este lado, no tiene sentido buscar por aquí, tendremos que ir hacia el otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando estamos buscando algo que no sabemos dónde está, porque por eso lo estamos buscando, cuando ya no son ejercicios que nosotros hemos planteado, sino que es un ejercicio real, donde una persona, por ejemplo, ha desaparecido, el viento nos puede favorecer o nos puede perjudicar para encontrar a esa persona. Porque si está yendo en la otra dirección en la que está, pues claro, los perros no van a poder tener esa información. Bueno, os he puesto este dibujo donde está el perro. Entonces tenemos viento de frente de cara, viento de flanco costado izquierdo, costado derecho y viento de espalda. Un poquito para que veáis la nomenclatura, pero bueno, ya está. Vale, luego tenemos la humedad. Otro factor determinante en el aire es su humedad, que es la cantidad de vapor de agua en el aire. La humedad es debida a la evaporación del agua de ríos, mares o lagos y también por la transpiración de las plantas, ¿vale? Todo eso va a hacer que haya más humedad o menos. Como hemos visto antes, las sustancias se pueden encontrar en diferentes estados. El hecho de que haya más humedad, pues también esas partículas de olor se van a adherir a esas gotas, a ese vapor de agua en el aire. Y luego tenemos la temperatura, ¿vale? Generalmente, como os decía antes, durante el día la temperatura sube y asciende las partículas olorosas y normalmente durante la noche la temperatura desciende, descendiendo las partículas olorosas. En invierno puede pasar que durante el día se mantenga la temperatura e incluso bajen, es la inversión térmica, lo que os explicaba antes, ¿vale? Aquí no me enrollo más. Y luego nosotros, a ver, ya os digo, en situaciones reales a lo mejor es más complicado, pero como nosotros estamos haciendo juegos y realmente nosotros vamos a controlar todos estos factores, bueno, todos no, ¿vale? No vamos a poder controlar el viento, pero me refiero que como sabemos dónde hemos puesto lo que tiene que buscar, va a ser más fácil poder ayudarle en según qué situación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues, por ejemplo, regar en forma de fina lluvia, aumentando la humedad, de manera que esas partículas se queden ahí. Calentar ligeramente, ¿por qué? Porque entonces vamos a pasar de diferentes estados, las partículas van a estar más sueltas y va a ser más fácil de captar esa información, ¿vale? Y luego poner un ventilador, ¿vale? Nosotros podemos, por ejemplo, tener el objeto aquí, poner el ventilador hacia allí, de manera que las partículas de olor van a ir hacia el perro, ¿vale? Son cositas que podemos ir también jugando con ellas, ¿vale? Que esto lo veremos dentro de varias semanas, también cómo ir introduciendo complicaciones y esto puede ser una de ellas, ¿no? Podemos jugar con eso. Y bueno, luego os quería hablar un poquito más del cono de olor, ¿vale? Porque bueno, es algo que todos los que hagáis, si os interesa más, todo lo que hagáis este tipo de cosas, os van a hablar muchísimo. Y bueno, quería un poquito profundizar un poquito más, ¿vale? Vale, tenemos aquí, esto lo he sacado de este libro, que la verdad que está muy bien, es bastante técnico, he sacado muchísima información de ahí.
¿vale? Lo que pasa que, bueno, está en inglés y que es más así. Vale, y tenemos aquí la muestra de olor, ¿vale? Imaginaos que aquí hemos puesto, yo qué sé, un calcetín que tiene que buscar. Nuestro perro está aquí, ¿vale? Vamos a hacer un poco toda la travesía. El viento viene de aquí, ¿vale? De manera que nuestro cono de olor va a hacer esta forma. ¿Qué pasa? Que aquí fuera no hay partículas de olor y aquí dentro sí que hay, ¿vale? Entonces aquí tenemos al perro. Dice, el perro se está moviendo hacia la escena del cono, ¿vale? Y tenemos que notar que la dirección del viento va a hacer que las partículas de olor vengan desde la izquierda del perro, ¿vale? Es decir, va a venir de esta aquí, ¿vale? Va a tener aquí más partículas que aquí. Vale, el perro empieza a oler y aquí ya está dentro del cono, ¿vale? Aquí, bueno, luego lo veré, en otros vídeos veremos lo del lenguaje de búsqueda y tal, pero bueno, seguramente aquí nuestro perro hace un cambio en su lenguaje corporal, ¿vale? Como que ya ha entrado en lo que está buscando. Aquí está en el centro del cono, él va siguiendo, pero aquí, ups, está fuera del cono de olor, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí el perro no está encontrando esto, ha perdido el olor, así que el perro revierte, bueno, revierte, no sé si sería la palabra, pero bueno, que vuelve hacia el cono, ¿vale? Que son estos giros que hacen aquí. Volvemos a estar en el centro del cono de olor, aquí ya tiene ya encaradísimo, aquí las partículas son mucho más fuertes y más concentradas y ya, ¡pam!, ya encuentra dónde está la muestra. Les doy un ejemplo. En el vídeo que hablaba con Lidia os hablaba que yo me había caído con Bongo, había volado y os voy a explicar lo que pasó, ¿vale? Ese día hacía mucho viento, realmente, se había escondido una persona. Y bueno, eran los primeros pasos, tenía que hacer un tramo muy cortito y antes ellos entrenaban de una manera diferente a la que hacen ahora, ¿vale? Lo hacían todo con trails muy cortitos, es decir, y se escondían con mucha potencia, activaban mucho al perro con una pelota, con lo que fuera, y entonces el perro, ¡pam!, iba como una moto. Para que os hagáis una idea, imaginaros, yo estaba aquí con Bongo, ¿vale? La persona motivó a Bongo y se escondió aquí, imaginaros, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Yo empecé a correr con Bongo, a correr, ¿y qué pasó? Que él se salió del cono de olor, él mismo volvió y al volver me lo comí. ¿Vale? Es como si viniera más de por aquí, dijéramos, ¿vale? Yo venía de por aquí, él se salió del cono de olor, se dio cuenta enseguida, volvió y al hacer este volvió yo me lo comí. Salí volando, me lesioné el hombro, además fue la primera vez que conocí a muchos de mis compañeros, fue una presentación de hola, estoy aquí. Pero bueno, os lo explico porque es interesante a nivel de teórica, ¿no? De qué es lo que pasó realmente. Bueno, yo me levanté en ese momento, pues salí del paso como fuera, Bongo sí que lo olió y enseguida llegó a la persona, ¿vale? La muestra en este caso. ¿Qué pasó? Que el viento realmente afectó. Además, no era un viento constante, sino que iba como diferentes ráfagas, ¿vale? Y bueno, era complicado esto. Alguien más experimentado que yo en ese momento hubiera sabido cómo redireccionar eso y no hubiera seguido recto, sino hubiera tenido en cuenta que el viento iba a afectar en el cono de olor y que iba a hacer zigzag, ¿vale? Pero bueno, os lo explico como anécdota, ¿vale? Pero bueno, fue divertido. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es el cono de olor? Vale, ahora vamos a ver este vídeo. Está en inglés, por supuesto. Os lo pondré también abajo como los vídeos originales, como os he hecho en la otra lección. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es comentároslo, ¿vale? Voy a pasar de lo que dicen, porque hacer traducción simultánea soy fatal, porque tengo que concentrarme, escucho y entre ese tiempo ha pasado un minuto, ¿sabes? Si estáis vosotros esperando a que os diga qué ha dicho. Así que lo que voy a hacer, como he visto varias veces el vídeo, sé de qué va, os voy a ir explicando yo lo que va pasando. El que quiera ver original, incluso creo que tienen subtítulos en castellano, ¿vale? Os lo pondré aquí abajo, lo veis en YouTube directamente, activáis los subtítulos y lo veis tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, yo os lo voy a comentar a mi manera. The family have a regular routine. Christine and Johnny always leave. Vale, tenemos aquí a una familia, el hombre se va a trabajar cada día a la misma hora, ¿vale? Van grabando diferentes días y vuelve también a la misma hora, ¿vale? Cada vez que vuelve, ¿vale? Tanto la mujer como el hombre, el perro está justo en la puerta esperándoles, ¿vale? Cada día. A la mujer a las 4 y al hombre creo que es a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, se hicieron la pregunta, ¿veis? A las 4:45, no a las 6, no, eso sería en España.
4:40, 4:45, este perrito ya está esperando a que venga, ¿vale? Siempre en el mismo sitio. Entonces se plantearon la pregunta, ostras, ¿este perrito tiene conciencia del tiempo? ¿Realmente sabe cuándo son las 4 y cuándo son las 5 menos cuarto? ¿O cómo está sabiendo que realmente a esa hora está viniendo? ¿O está escuchando el vehículo? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Entonces, bueno, hicieron la teoría de que seguramente también era el olor, ¿vale? Es decir, que a una cierta hora del día ya el olor tenía tan poca... ¿Cómo os diría? Tenía una concentración tal que ya sabía que cuando el olor... A ver cómo me explico, porque lo estoy explicando fatal. Cuando el olor tenía una concentración específica, él sabía que su persona iba a venir, ¿vale? Tanto del hombre como de la mujer. Había asociado que cuando la concentración fuera, imagina, me lo invento, fuera 3, tenía que venir el hombre. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vale, si yo sé que la concentración es tal, lo que voy a hacer es que la concentración del olor, tanto del hombre, sea la misma todo el día. Entonces, ¿qué hizo? Su mujer fue a verle donde entrenaba, cogió su ropa y se fue para casa. Entonces, ¿qué hizo con...? Claro, ahí tenemos unas partículas de olor frescas. Sí, además es la ropa que se ha puesto ese día, con lo cual no de esto. Entonces fue por casa y fue extendiendo esas partículas de olor del hombre frescas. Dijéramos, ya no... La concentración de olor en la casa del hombre ya no era la misma que otros días, sino que ya era, pues, bueno, mucho mayor, ¿vale? Y había variado. De manera que el perro ya no podía asociar esa concentración porque ya la habían cambiado. Y justo ese día no fue a esperarle, ¿vale? ¿Veis? Aquí no fue capaz de asociar que era la hora donde iba a venir a su persona, ¿vale? En este caso. ¿Qué concluyen de este estudio así hecho caseramente? Porque tampoco es un estudio científico, ya te lo dicen ahí. Que bueno, es una cosa que es eso. Que los perros al final lo que asocian, sobre todo cuando tienes una rutina muy marcada, ¿veis? Por primera vez no va a saludarle. Cuando tienes una rutina muy marcada, tu perro sabe perfectamente a qué hora vas a venir, ¿vale? Porque tu olor tiene una concentración igual cada día a esa hora, porque ahí se ha ido perdiendo hasta la hora en la que tú llegas, ¿vale? Con lo cual saben asociar eso. Hay otras personas que dicen que puede ser... yo, por ejemplo, mis perros tienen muy asociado el ruido de mi moto, ¿vale? Sobre todo Vespa la escucha a ratos porque a veces, yo qué sé, pues he estado con mi pareja y hablando y justo llego y él está esperando. Pero bueno, es un experimento que me parece muy interesante, que tiene que ver con el olor, ¿vale? Creo que funciona sobre todo personas que tienen una rutina muy marcada. En mi caso, por ejemplo, no creo que mis perros puedan hacerlo tanto por el olor, sino tienen que hacerlo con otras variables. Bueno, igualmente creo que los perros asocian muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando yo no me funciona el timbre de casa de abajo y cuando viene alguien de visita me llama por teléfono. Y según que digo, si hablo por teléfono tal, no se cita, pero según que digo, supongo que yo no me doy cuenta, pero digo un poco las mismas palabras, mis perros ya están en la puerta esperando a que alguien suba, ¿vale? O por ejemplo, cuando me llama mi pareja, por lo típico, ¿no? Que estoy yendo para casa, ellos saben que es él y ya también se ponen nerviosos. O sea que también creo que no solo asocian el olor, sino que en el tema de volver a casa asocian muchísimos factores. Pero creo que el olor, creo que este mini estudio es bastante curioso y además nos explica muy bien la lección que os estaba explicando hoy. En resumen, quiero que salgáis de este tema sabiendo qué es una partícula de olor, ¿vale? Mira que aquí voy a poner olor, cómo se distribuye y cómo afectan las condiciones atmosféricas, ¿vale? Y luego, lo que os decía, cómo se comportan en función de esas condiciones atmosféricas, para que luego cuando hagamos los juegos de olfato sepáis cómo va a afectar todo lo que hay. Así que venga, nos queda un tema más teórico y ya empezaremos con la práctica. Vamos a ello.